decide no ser estéril. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, y vamos a leer la gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Elcana tenía dos esposas, la una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. ¿Sí? La palabra Ana significa favor, gracia, y la palabra Penina significa preciosa, perla preciosa. O sea, la Penina no era fea. Penina tenía hijos, pero Ana no. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en este tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Tampoco es el yogur. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque él amaba, solo le daba una porción selecta. Diga conmigo, selecta. Porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había dado o no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Amén y amén. Creo que debemos decidirnos a no ser estériles. Creo que es una decisión que debemos tomar empezando este año. Y cuando le hablo de esterilidad, no solamente le hablo de embarazo, ¿cierto? Para que de pronto hacerme entender mejor, ¿cierto? Cuando le hablo de esterilidad, no le estoy hablando de que se ligue las trompas a las mujeres o se haga la vasectomía, es que se llaman los hombres, ¿cierto? Cuando le hablo de esterilidad, le estoy hablando de todas las áreas de la vida. En todas las áreas de nuestra vida, todos tenemos que dar fruto, tenemos que dar resultado. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, y a Adán y a la mujer les dijo, fructifiquen. O sea, la primera orden del Señor para el ser humano es que tiene que dar resultado. Por eso todo en la vida se mide por resultados y no por intenciones. Usted no puede ir a un colegio y en el colegio le van a colocar la nota que usted quiere, sino la nota que usted se gana, ¿cierto? O sea, el profesor, por más que lo quiere, lo estime, no le puede colocar a usted la nota que usted quiere. Y usted puede, y yo puedo tener la intención de querer tener buenas notas, pero muchas veces tenemos la intención y no tenemos el resultado. Muchas veces queremos o tenemos la intención de hacer dinero, ¿cierto? De hacer dinero. Tenemos la intención, pero termina el año y no tenemos el resultado, ¿cierto? Porque al final el mundo está regido por resultados y el mundo espiritual también está regido por resultados. Este año 2026, usted y yo tenemos que dar resultados. Diga conmigo, este año 2026, yo voy a dar resultados. En mi familia, en mis finanzas, en mi ministerio, no voy a ser estéril. No voy a ser estéril. Ahora, Ana tuvo un contexto muy complicado. No tenía hijos y para la cultura de ese tiempo era un fracaso. Quizás para la cultura de hoy no. Hoy la gente no quiere tener hijos, ¿cierto? Hoy los jóvenes de hoy le tienen temor a tener hijos. Pero para la cultura de este tiempo, no tener hijos era un fracaso, ¿cierto? Sobre todo para la mujer. Ustedes saben que las culturas van cambiando, las sociedades, algunas van avanzando, otras van retrocediendo, pero las culturas todas cambian, ¿cierto? Y para ese tiempo era un fracaso
que esta mujer no tuviera hijos, ¿cierto? Además de no tener hijos y de tener un fracaso en su vida, Ana tenía una rival directa en su casa, tenía a la Penina, ¿sí? La Penina era su rival directa, estaba en su casa, o sea, ella tenía un contexto complicado, tenía fracaso y además de eso tenía a la Penina en la casa, ¿cierto? Y mire este contexto, y cada año ella subía con su esposo, subía a Silo, al lugar de adoración, y no sucedía nada, porque subir a Silo representaba dos cosas. Subir a Silo representaba que los vientres fueran bendecidos y que las cosechas fueran bendecidas. Y cuando ella regresaba de Silo, del lugar de adoración, no tenía hijo. O sea, iba a la iglesia, iba a los cultos, ¿cierto? Pero no pasaba nada, no ocurría nada. ¿Por qué? Porque había una condición, un contexto difícil en su vida. Y además de eso, Ana cayó en depresión. Ana se enfrenta con una depresión fuerte al encontrar el contexto donde vive. O sea que el contexto de Ana es complicado. No tiene hijos, tiene una enemiga viviendo en su casa, tiene depresión, va a la iglesia y no sucede nada. O sea, el contexto de Ana era bien complejo, bien complicado. Y mire, algo que me llama a mí la atención que dice la Biblia, y como que lo subrayé, en 1 Samuel 1:7, año tras año sucedía lo mismo. Y a mí me sorprendió esa frase, año tras año sucedía lo mismo. O sea, ella iba a la iglesia, pero las cosas no cambiaban. Ella era ministrada, pero las cosas no cambiaban, ¿cierto? O sea, vivía el mismo contexto, vivía la misma circunstancia. Todos los años pasaba lo mismo, ¿cierto? Llegaba el 31 de diciembre, se comía el buñuelo, se comía la natilla y decía, este año sí va a ser diferente, pero volvía a hacer lo mismo. Ana vivía año tras año en la misma situación. Creo que, escúcheme, creo que la primera condición para que pase un rompimiento en la vida de una persona es que esa persona se tiene que cansar de la situación que está viviendo. Yo me tengo que cansar de la situación que estoy viviendo. O sea, yo no me puedo acostumbrar. Si yo tengo los zapatos rotos, yo me tengo que cansar de andar con los zapatos rotos. Si yo tengo sobrepeso, me tengo que cansar del sobrepeso que yo tengo. Si tengo problemas en la familia, yo me tengo que cansar de los problemas que yo tengo en la familia. O sea, la única forma de que haya un rompimiento es que mi vida se canse de la situación y de la condición en la que yo estoy viviendo. Mire, la ira no es mala. ¿Usted sabía que la ira no es mala? La ira no es mala. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira no es mala. Porque la ira se convierte en mala cuando yo peco con la ira. Pero la ira es la fuerza del cambio. O sea, hasta que yo no me canse de la situación, de la circunstancia en la que yo estoy viviendo, las cosas no empiezan a cambiar. Hasta que yo no me canse de llevar este matrimonio tóxico y de a toda hora estar peleando y a toda hora estar, hasta que yo no me canse de eso, mire, las cosas no van a cambiar. Hasta que yo no me canse de meter la mano al bolsillo y no tener nada, las cosas no van a cambiar. Yo necesito cansarme de vivir mal. Yo necesito cansarme de vivir enfermo. Yo necesito cansarme de vivir las circunstancias que yo estoy viviendo, y ahí comienza el rompimiento. Denle un aplauso a Jesús. Mire, y le quiero decir algo, hay condiciones temporales de vida. Hay condiciones, siempre usted y yo vamos a pasar por momentos no agradables, pero esos momentos no agradables son condiciones temporales. Son momentos, por un breve tiempo os halléis en diversas pruebas. O sea, hay condiciones difíciles en nuestra vida, pero son temporales, son momentáneas. Creo que a Ana, la esterilidad de Ana era una condición momentánea. Dice que el Señor no le había dado tener hijos, pero la Biblia no dice que Dios no quería darle hijos, sino que el Señor no le había concebido tener hijos. O sea, su condición era momentánea, era por un momento. Ahora, ¿por qué la condición momentánea se convirtió en una condición permanente?
Porque, escúcheme, Ana se desenfocó y se enfocó en lo que no tenía y no en lo que Dios le podía dar. ¿Por qué se convirtió en permanente el problema? El problema se convierte en permanente cuando yo me enfoco en el problema y no en lo que Dios puede hacer por mi vida y por mi problema. Mire, ¿quién es mi Dios? ¿Mi problema? Porque a veces hablamos del problema, pensamos del problema, chismeamos del problema. Problema viene, problema va, desayunamos problema, comemos problema, vivimos problema. A todas horas son problemas. Yo me enfocaría en lo que Dios me puede dar mejor. Pero Ana le agarró una obsesión por el problema que tenía. Hoy tenemos cristianos obsesionados con el problema que tienen. El 90% de su vida es pensando en el problema, no pensando en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Creo que esa condición momentánea, nosotros somos la que la estiramos dentro de nuestra vida. Dios quería darle hijos. Dios quería encargarle una misión. Pero ahora Ana tenía un problema y era que Ana era estéril en su mente. Hoy hay mucha esterilidad en la mente del creyente. El creyente es estéril igual que Ana en la mente, ¿cierto? ¿Y qué descubrí yo estudiando la Biblia y orando? Que la esterilidad en Ana y la esterilidad en la iglesia se llama negligencia. Diga conmigo, negligencia. Cuando uno es estéril es porque es negligente. Cuando hay esterilidad en mi vida es porque yo generalmente dejo las cosas a medias. Una persona que usted vea que no da resultado en las cosas es por negligencia. Hay negligencia en la vida. Dejar las cosas a medias es la muestra grande de la negligencia de una persona. A mí me llama la atención que Ana subía al templo, pero se ponía a llorar, no a adorar. Ana subía al templo a todo menos a buscar a Dios. O sea, hacía la mitad del viaje, pero no hacía lo otro. O sea, era negligente. Había negligencia en su vida. No podemos excusarnos en nuestro problema para tapar nuestra falta de diligencia. Ana se tapó y se cubrió con su rival, con que no tenía hijos, con que estaba deprimida, y se cubrió con esa cobija para decir: estoy mal, no puedo más, no soy capaz, ¿cierto? Pero ella estaba cubriéndose la falta de diligencia que tenía. Y nosotros los problemas nos sirven para tapar la falta de diligencia que tenemos. Sí, mire, el que es mal estudiante le sirve que haya un problema en la casa, para que cuando lo llamen a psicología él diga: es que yo voy mal porque mis papás están peleando. Bueno, entonces la pregunta es: el que no tenía papás y tiene buenas notas, ¿cómo hizo? Es que yo no fui a la iglesia por la crisis económica que tenía en la casa. Ok, y el que tiene crisis económica, ¿por qué vino a la iglesia? A nosotros los problemas nos sirven para cubrirnos y taparnos nuestra falta de diligencia. Dice la gente: es que yo soy pobre. Pero puede ser pobre pero no puerco. No necesitas ser millonario para barrer tu casa. No necesitas ser millonario para trapear tu casa. Pero a veces el problema, la circunstancia difícil nos acobija la falta de diligencia. Es que yo no traje para el mercado porque estamos peleados. Pero cuando no están peleados tampoco trae para el mercado. Falta de diligencia. Y a veces
los problemas del país, de la iglesia y del mundo nos sirven para taparnos. Es que no me ha ido bien por el presidente que tenemos. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo le ha ido bien a otros entonces? Si en el mismo gobierno, en el mismo lugar. Mire, le voy a decir una cosa, el problema no es el lugar. El problema es la persona. Usted puede irse al lugar más rico y ser la persona más pobre, porque es estéril en la mente. Sí. Nosotros fuimos a Ciudad de Panamá, y Ciudad de Panamá tiene, o el país de Panamá tiene el mismo tamaño de un departamento de Colombia o más pequeño. Todo está concentrado en Ciudad de Panamá. Casi todo el país está concentrado en Ciudad de Panamá. Y han hecho de ese país o de esa ciudad una ciudad rica, no teniendo los recursos que nosotros tenemos, no teniendo las capacidades que nosotros tenemos. O sea, el problema no era el lugar, el problema era de la esterilidad de la mente que hay en muchos de nosotros. La falta de diligencia. Hoy hay mucha falta de... ¿Cómo voy a tener yo dinero si duermo hasta tarde? Sí, ¿cómo voy a tener dinero si yo duermo hasta tarde? ¿Cómo voy a tener dinero si no me preparo? Mire, hoy no hay excusa de no estudiar. Hoy el estudio se lo regalan, se lo dan, se lo introducen por los ojos, por los oídos. Está en YouTube, está en Google, está en las páginas, está por todos lados. Que ya yo no puedo hacer esto. Mire, si algo ha hecho el internet y la inteligencia artificial es colocar en nuestras manos lo que antes solo tenían algunos. ¿Cuándo usted podría hacer un canal de televisión y un programa de televisión? Ahora usted puede hacer un canal de televisión y un programa de televisión gratis. O sea que el problema no son los recursos. El problema es la esterilidad en la mente. El problema no es que no hay, porque escúcheme, en África, que está buscando primero a Dios. Mire, le voy a decir una cosa y usted va a saber que soy profeta inteligente. Mire, el desarrollo del mundo está en África. ¿Por qué? Porque primero es el desarrollo espiritual y luego viene el desarrollo natural. Se están encontrando las más grandes minas de oro en África. Hay oro como para 200 años. Diamante, hay de todo en África, escúcheme. Pero mire, estaban los recursos, pero lo que había era esterilidad en la mente. Dios vino, transformó este continente. Dios está transformando a la gente, está cambiando la mente de las personas y ese continente va a ser muy productivo. Entonces el problema está en la esterilidad de la mente. Mire, hoy hay cristianos muy perezosos. Vea, yo no entiendo qué hace uno todo el día sin hacer nada. Es que no tengo trabajo. Trabajo es lo que hay. Salga y barra la calle, limpie la casa, hágale los mandados a los del edificio donde usted vive. Si no, váyase para Abastos a las 2 de la mañana y ofrézcase como voluntario, que de allá viene con comida y con plata. Pero si se para a las 9, quisque a orar. Se para a las 9 a orar y a resolver los problemas y se sienta en una silla y mire, yo todavía no entiendo eso. Estoy resolviendo los problemas. Vea, resolver los problemas es vaya para la calle a buscar qué hacer. Eso es resolver los problemas. Resolver los problemas es, mire, el dinero y el trabajo están en la calle. Uno tiene que ir a buscar. Uno tiene que ir a trabajar. Uno tiene que ir a hacerlo. Mire, a mí me sorprende que descubrí algo que en 20 y pico años de leer la Biblia no lo había descubierto. Que el problema de Ana era la negligencia. Ana subía al templo a adorar, a presentar sacrificio y se ponía a llorar. Se ponía a pelear con Penina.
A mí la gente peleona no me gusta porque eso es síndrome de negligencia. En lugar de pelear, usted debe orar. No es que Dios no te quiera bendecir, Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte lo mejor. Pero lo que Dios no quiere es bendecir un negligente. Dios no bendice vagos. Mire, y algo que yo no tolero es un hombre que no trabaja. El hombre por naturaleza tiene que ser un trabajador. El hombre por naturaleza debe ser un hombre de empuje, de agarre. Ese debe ser el hombre. Dios no bendice vagos. Lo pueden ungir con aceite, con agua del río Jordán. Le pueden dar el pan que sacaron del arca del tabernáculo del templo. Si no trabaja, no sirve. ¿Qué es ser negligente, pastor? Ser negligente es ser descuidado, ser distraído. Tú puedes estar aquí pensando en todo menos en lo que tienes que estar pensando porque eres negligente. Estás en la prédica y no pones cuidado. Estás en el almuerzo y te atoras con el frijol. Tiene 40 años y come como un niño de 10. No es capaz de lavar el plato, de tender la cama. La esposa le tiene que dar con cuchara la sopa. Ser negligente es ser descuidado. Si te sigues engordando es porque eres negligente. Si sigues comiendo toda esa basura que comes, te vas a enfermar. Sí. Comiendo basura toda hora. ¿Por qué yo no sé por qué me estoy subiendo de peso? Descuidado, distraído, despistado. Un negligente es despistado. Nunca se acuerda de nada. Olvidadizo, todo se le olvida. Se le olvida que tiene que pagar el arriendo, se le olvida que tiene que pagar los servicios, se le olvida que tiene que traer mercado a la casa, se le olvida que está casado, se le olvida que tiene hijos, se le olvida que tiene ministerio, se le olvida que tiene que predicar el evangelio, se le olvida que tiene que estudiar, se le olvida todo. Ser negligente es ser fresco. Hay hermanos frescolandia. Frescos. Tienen el espíritu de la pantera rosa. Para los que vieron la pantera rosa. Yo no sé cómo descansan, cómo duermen. Yo duermo muy poco, no me queda mucho tiempo. Yo duermo muy poco. ¿Sabe qué no me deja dormir? La responsabilidad. Sí. Pero yo vi unos que quedan privados como de... Tienen esposa, tienen hijos y quedan privados. Yo no entiendo eso. Listo, trabajaron toda la semana, se la guerrearon y llegaron cansados y quedaron privados. Pero llevan toda la semana descansando y quedan privados. ¿Cómo es eso? Y luego dicen, es que yo no sé por qué Dios no me responde. Porque Dios no bendice vagos. Sencillo. O sea, si Dios bendijo a Abraham era porque trabajaba. Si Dios bendijo a José era porque trabajaba. Si Dios bendice a Isaac es porque trabajaba. Todos los hombres que Dios buscó, todos trabajaban. Todos. Una persona negligente, mire, la negligencia comienza por no alimentarse por la palabra de Dios y no beber de su espíritu. Así comienza la negligencia. Ana iba al templo, pero iba a todo menos a lo que tenía que hacer. Ana era negligente con Dios. Ana tenía que venir a orar y venir a escuchar el mensaje, pero no lo hacía. Hoy tenemos muchas Anas dentro de la iglesia. Lloran mucho, sufren mucho el agravio, pero son negligentes al momento de aprovechar la provisión de Dios.
Mire, yo ya hay algo que yo tengo seguro y que ya estos 13 años he descubierto, y para mí ha sido un misterio, que todo lo que sale de este púlpito se hace realidad. Eso yo lo he descubierto. ¿Por qué? Porque es la provisión de Dios para su pueblo. Dios provee a su pueblo a través de su espíritu y de su palabra. Toda su provisión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios es que el hombre va a vivir. Entonces, mire este texto, Proverbios 12:27. Proverbios 12:27. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. ¿Eso qué fue? ¿La bomba? Mire, escúcheme. El que es diligente, todo le parece una oportunidad. Sí. El que es diligente está viendo qué aprende nuevo, con quién se relaciona bien. O sea, el diligente está siempre con el bombillo prendido, diciendo, uy, ahí hay una oportunidad, ahí hay un negocio, ahí hay un alma que ganar, ahí hay un ministerio que hacer, ahí me puedo meter en eso. El diligente aprovecha todo lo que encuentra. Pero el negligente ni la comida que caza se la come. Hay gente que viene a la iglesia y no aprovecha la palabra. Y la palabra que le puede salvar y le puede proveer y le puede cambiar su historia esta semana. Mire, le voy a decir una cosa. Su pastor que se sube acá no es el mismo con el que usted habla allá abajo. Aquí yo tengo una comisión de Dios para darle la palabra que usted necesita de parte de Dios. Allá yo le digo, bueno, hermanita, os toca mirar a ver. Porque aquí el que habla es Dios, no yo. Pero el perezoso ni siquiera cocina la presa que se ha atrapado. El perezoso tiene los cursos ahí, el perezoso tiene las oportunidades ahí, pero ni se inmuta. Ni se inmuta. Mientras el diligente está viendo una cosa, está viendo otra, está viendo en qué se mete, en qué arma, qué hace, cómo negocia aquí, cómo negocia allá. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que el que tuvo 5, los 5 talentos salió y negoció con ellos, pero el que recibió 1 lo escondió. Porque fue negligente, escondió lo que tenía. Mire, por lo menos usted tiene un talento. Por lo menos usted tiene una capacidad. Mire, hay unos que tienen la capacidad de dormir. Deberían contratarse con la empresa de colchones para probar colchones. Catadores de colchones. Pero usted tiene una capacidad, usted tiene un don. Usted no puede vivir una vida de esterilidad por negligencia, por no querer hacer las cosas. Decídete a no ser estéril. ¿Cómo me puedo decidir a no ser estéril, pastor? Número 1, yo no puedo menospreciar mi autoridad. Primera de Samuel 1:8. Le dice el Cana a Ana, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Mire, Ana no había identificado que ella tenía una grande bendición, y era que tenía autoridad. La bendición más grande que puede tener una persona es estar bajo autoridad. Mire, usted va a decir, pero es que el Cana tenía 2. Porque el que es negligente siempre está buscando el defecto de su autoridad. Sí, el que es negligente está buscando el defecto de su autoridad para no comenzar a romper la esterilidad que está en su vida. Entonces Ana, pero él tiene otra mujer. Él tiene a Penina, entonces yo no le voy a hacer caso. Yo no voy a recibir de él. Pero los cambios en la vida de Ana comenzaron cuando Ana comenzó a escuchar el consejo de su esposo. Siempre que se menosprecia la autoridad, hay esterilidad. Mical menospreció la vida de David en su corazón y quedó estéril. Cuando tú menosprecias la autoridad que Dios te puso, llámese tu esposo, llámese tu jefe, llámese tu profesor, llámese tu pastor, llámese tu líder, tú serás estéril.
Ah, que es que ese jefe es malo. Ah, es que ese líder es malo. Ah, es que mi papá, mi mamá no hicieron las cosas bien. Tú los estás menospreciando. Y cuando uno menosprecia la autoridad que Dios puso y que quizás no sea perfecta, porque Dios es perfecto, entonces yo me convierto en una persona estéril. El Cana no era el mejor. Tenía 2 suegras. El 24 iba donde una, el 31 iba donde la otra. A la una le llevaba masato y a la otra chicha. No era el mejor, pero era su autoridad. Y era el hombre que Dios iba a usar para hacerle ver las cosas diferentes. Tu esposo no puede ser, tú le dices el gordito, tú le dices el viejito, tú le dices el cabezón, el bebé. Pero tu esposo es la bendición que Dios te puso ahí para romper tu esterilidad. Tu esposo tiene el contenido para cambiarte la vida, mujer que estás casada. Y la soltera, ya viene la recompensa. Menospreciamos a nuestros esposos, dicen las mujeres, porque no son lo que creemos que sean, pero son lo que Dios te dio para bendecirte. Menospreciamos a nuestros jefes, pero nuestros jefes han caminado un camino que yo no he caminado y ellos son bendición para nosotros. Yo no puedo menospreciar a mi jefe porque le conozco los defectos. Yo no puedo menospreciar a mi jefe porque le conozco los errores, si fue la persona que Dios puso para romper mi esterilidad. Siempre es importante tener una cabeza. Siempre es importante tener una autoridad. Así nunca voy a ser estéril. Escucha a tu papá joven. Escucha a tu mamá joven. Escucha a tu jefe. Escucha a tu maestro de escuela. Escucha a tu líder de red. Escucha a tu líder de casa de paz. Escucha a tu pastor y nunca serás estéril. El milagro de Ana comenzó con su esposo, se selló con el sacerdote. Comenzó con su esposo, se selló con 2 autoridades. Nunca seremos estériles si entendemos que no debemos menospreciar la autoridad que Dios nos puso. Número 2, ¿cómo podemos decidir no ser estériles? Necesito alimentarme de la palabra de Dios como la comida. Primera de Samuel 1:9 dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó, diga conmigo, Ana se levantó y fue a orar. Comer en el tabernáculo significa alimentarse de la palabra de Dios. Creo que uno de los defectos de Ana era que no atendía a su alma. Ana no atendía a su alma. Ana no alimentaba a su alma. Ana lloraba y no comía. Nosotros vivimos llorando y no comiendo. Vivimos llorando y no recibiendo palabra. Vivimos llorando y no alimentándonos del contenido de la palabra de Dios para nuestra vida. Ana lloraba y no comía. Ana no atendía a su alma. Por eso cayó en depresión. Un cristiano deprimido es un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios. Porque cuando uno alimenta el alma, mire lo que pasa. Tercera de Juan 1:2. Este texto usted lo conoce, solamente lo voy a leer. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. En todas las cosas. Y que tengas que. Así como prospera tu alma. Tú nunca estarás enfermo si tú alimentas tu alma con la palabra de Dios. Tú nunca estarás fracasado si tú alimentas tu vida con la gloriosa palabra del Señor. La palabra de Dios es tu provisión, pero tú te la tienes que comer. Porque te pueden servir el plato y tú no comerte la palabra. A muchos se les sirve la mesa, pero no se alimentan. El alma de Ana había fracasado. Subía al templo, pero no se alimentaba. Hay muchos que vienen a la iglesia pero no se alimentan. Hay muchos servidores que se sientan pero no se alimentan de la palabra de Dios. Y como yo no les doy burger, como yo no les doy perrito caliente, no, como yo no les doy
el sándwich ese maluco. No, no, no. Yo le doy pura sopa con verdura, pura comida nutritiva, con proteína, para que su espíritu y su alma se alimenten y usted tenga salud y usted prospere en todas las cosas. Uno viene al templo a comer palabra. Quienes fracasan en la iglesia es quienes no se alimentan con la palabra de Dios, aunque la mesa esté servida. Sí, la mesa está servida, el alimento está dado. Se puede ir a un gran hotel y tener una comida de buffet y no aprovecharla. Y uno ve todo lo que hay ahí. Uno tiene que aprovechar el momento. Y uno tiene que comer de todo, comer bien y quedar uno listo, porque uno no sabe cuándo es la próxima comida. Pero tú vives alimentándote con compota. Quisieras tener un devocional del domingo en lugar de un mensaje de 1 hora. Quisieras tener una prédica rápida para salir de eso e irte. Yo tengo que alimentar mi alma, porque si no voy a ser estéril. Número 3, ¿cómo podemos decidir no ser estériles? Colocar a Dios primero. Primera de Samuel 1:10 dice: Ana con profunda angustia, lloraba amargamente. Y mientras oraba al Señor, versículo siguiente, mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, yo me lo llevo para Disney World. Yo lo meto al jardín Semillitas del Rey. Si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y ese se llamaba el voto del nazareo. No cortarle el cabello significaba una consagración para Dios. Creo que hasta este momento Ana había puesto a Dios en cualquier lugar. Hasta este momento Ana no entendía que la causa de su esterilidad era que Dios no fuera primero. Hasta este momento Ana, para ella era más importante su problema, era más importante resolver su situación, era más importante quedarse con su marido, era más importante no dejarse ganar por Penina que colocar a Dios de primero. Creo que hoy habemos muchas Anas donde todo es primero que Dios. El colegio, el trabajo, la familia, el perro, el gato, el caballo. Todo termina siendo más importante que Dios. Y cuando todo termina siendo más importante que Dios, yo me vuelvo estéril. Yo no doy fruto, yo no doy resultado, porque Dios es el que bendice mi vida, mis cosechas. Cuando ponemos al Señor primero, y colocar a Dios primero no es decir Dios es primero para mí, porque todo el mundo dice eso. Dios es primero. ¿Quién es primero? Dios. No, colocar primero a Dios es consagrarle a Dios lo primero. Eso es poner a Dios primero. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces cuando abres tus ojos? ¿Qué es lo primero que haces en tu semana? ¿O qué hacemos en nuestra semana? ¿Qué es lo primero que hacemos en el año? ¿Le consagramos a Dios lo primero? ¿Le damos a Dios lo primero? Porque Ana no le daba a Dios lo primero, ni se le había ocurrido. Creo que muchos de nosotros estamos más preocupados por poner primero todo lo que creemos que es urgente que colocar a Dios de primero. Pero escúcheme, para ti primero debe ser orar a Dios. Lo primero que hagas, o sea, decir, pastor, no puedo ir al baño. No, vaya al baño y ore a Dios. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es colocar a Dios de primero en nuestro día de oración. Nuestro primer día de la semana es de Dios, el domingo. El primer mes del año es de Dios. Vamos a orar.
Lo primero de mis ingresos es para Dios. Mi diezmo es lo primero. Eso es para Dios. Mis primicias son para Dios. Hasta que Ana dijo: ya sé, Señor, si tú me das un hijo, el primero, yo te lo doy. Samuel fue el primero. Samuel fue entregado a Dios. Y por Samuel Dios le dio 5 hijos más. ¿Podemos consagrar a Dios lo primero? ¿Podemos colocarle como primero? ¿Podemos tener una vida totalmente diferente a la que llevamos en el 2025? Si tú le das a Dios primero, nunca serás estéril o nunca seremos estériles. Ahora, lo que más me sorprende es que lo primero siempre bendice el resto. Lo que Ana no iba a entender era que Samuel se iba a convertir en el profeta que iba a hacer volver esa nación al corazón de Dios. Cuando Ana decidió entregar a Samuel en el altar que no existía, porque escúcheme, primero se hace en el corazón, luego se hace en lo físico. Muchas veces tú decides hacer algo y dar algo que tú no tienes, pero cuando Dios ve tu corazón, Dios te lo da. Señor, si me dieras un hijo, no le voy a cortar el cabello, lo voy a dejar como nazareno, te lo voy a entregar. Dios vio el corazón de Ana. Dios vio que Ana ya no era la llorona, Ana la llorona, sino que era Ana la dadora. Ahora Ana era la que había colocado a Dios primero. Ahora Ana había cambiado su historia. Ahora Ana había dicho: hey, voy a colocar a Dios de primero a ver si me funciona así. Decidió no ser estéril. ¿Me ayudan con los instrumentos, por favor? Ya voy a terminar. Diga conmigo, número 4. Tengo que romper la pasividad. Primera de Samuel 1:17 dice: en caso, le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda todo lo que has pedido. Mire cómo le contestó Ana. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y siguió llorando. Ana se fue y siguió llorando, ¿cierto? ¿Qué hizo? Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Ana no comía porque estaba deprimida. Pero ella, escúcheme, ella decidió dejar la depresión y comenzar a comer. Versículo 19. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Esta vez sí entró a adorar, esta vez sí oró. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Ya voy a terminar, présteme atención. Tenemos que pasar de provocar lástima a actuar. Ana duró años provocando lástima, llorando, sufriendo, deprimiéndose, encerrándose en la habitación, publicando en Instagram: estoy triste, aislándose. Sí, Ana estaba viviendo esa situación. Ella provocaba lástima. Hoy tenemos que romper ese maldito espíritu de provocar lástima. Sí. Que la gente me mire y que se compadezca de mí, que digan que pobrecito yo. Hay unos que tienen el espíritu de Pablo Remalas. Todo malo me pasa a mí.
todo malo me ocurre a mí. ¿Sabe cuál es el tema con provocar lástima? Que nos volvemos manipuladores. Sí. Nos volvemos manipuladores. Ana quería manipular todo en su casa. Pero en este 2026 debemos dejar de provocar lástima. Dejemos de dejar de acercarnos con esa carita como, ay, es que si no me ayudan me muero. ¿Por qué a ti siempre te tienen que ayudar y tú no eres el que ayudas? El cambio. Ahora, si yo pudiera hacer una serie que se llame Ana la Llorona, la puedo hacer. Ana la Llorona. Yo me imagino capítulo 1, Ana cocinando. Pique cebolla, Ana. Yo no sé qué voy tanto a la iglesia así. Y tanto que llevo haciendo cosas para Dios. Dios no me contesta mi oración. El Cana provocaba lástima. Hay muchos cristianos provocando lástima. Dice la Biblia: tú cuando ayunes, lava tu rostro y no demuestres a la gente que estás en ayuno. O sea, no le demuestres a la gente que está aguantando hambre, sino por el contrario, que la gente te vea bien, que la gente te vea activo, que la gente te vea. Algunos empiezan el ayuno y dicen: estoy ayunando. No. Ese espíritu de provocar lástima. Hablamos con el apóstol Nahún y mi esposa le dijo al apóstol Nahún: tremendo el proceso. ¿Cuál proceso, hija? ¿Cuál proceso? Yo estoy bien. Este año cumple 80 años. Digo, yo estoy bien. Y ahí está predicando y predica por aquí. Y tiene 80 años. No, pero cualquier otro se va de crucero y se va, ya me morí, que mi esposa se fue y ya qué puedo hacer y me echo a morir. No provoca lástima. Nosotros estamos en muchas ocasiones provocando lástima. A nivel ministerial, a nivel financiero, a nivel familiar. Mire, y ya hay algo que yo quiero romper. Es que de la familia donde yo vengo, mire, eso se tiene que romper ya. Usted pudo haber nacido usted pudo haber sido de heredero del grupo Aval, o pudo haber sido de Ardila Lule, o haya sido de los Santo Domingo, o pudo haber sido de los que, a ver, para que no nadie se ponga por ahí molesto, de los Pérez Arboleda. Cualquiera de donde usted haya venido, no importa. Aquí no se trata de provocar lástima. Aquí se trata de entender que yo tengo que romper con el espíritu de pasividad que ha habido en mi vida. Y escúcheme, tengo que accionarme en este año para hacer lo que el año pasado y lo que todos los años he hecho. Tengo que activarme. Entonces Ana tuvo que romper ese espíritu de pasividad, ese espíritu de lloro, ese espíritu de lástima. Ella tuvo que cambiar su versión. Y todo comenzó cuando recibió la palabra en el templo. Cuando su sacerdote le dijo: ve en paz y Dios te conceda todo lo que le pediste. Entonces ella se activó. Porque la forma de romper la pasividad se llama recibir la palabra viva de Dios. Cuando tú recibes la palabra viva de Dios, tú no puedes seguir pasivo. Cuando tú recibes la palabra que viene del cielo, que te está diciendo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor está contigo, tú te activas, tú te vuelves un tigre, tú te vuelves una persona determinada. Si yo recibo la palabra, recibo activación, pero si yo no la ejecuto, ahí muere la palabra. Yo puedo salir contento hoy del culto, pero no hacer nada ahorita en la tarde.
Mire, Ana recibió la palabra y llegó a su casa. Ya recibió la palabra, comió, no estuvo más triste. Porque cuando uno recibe la palabra, uno tiene que cambiar de actitud. Ya no estuvo más triste, ya no le dio la depre. Ay, ya no le dio la depre. Nadie me quiere, todos me odian, me va a comprar un gusano. Todo eso acabó. Todo eso se acabó. Ella ya tenía otra actitud. Ella comenzó a accionar la palabra. Ella comenzó a entender que la palabra. Y como ya no estaba triste, entonces fue y se maquilló. Se metió al computador, compró los mejores artificios de esos, echó todo eso en la cara. Se fue a arreglar el cabello. Y le llegó en la noche el Cana. Dijo, vamos a poner la palabra por obra. Se activó. Porque el Cana vivía durmiendo con una mujer amargada, fría, una mujer que no actuaba, una mujer que no tenía la palabra de Dios en su vida. Y ahora el Cana dijo, ¿y qué pasó? Cambió de su actitud, dejó la pasividad. Tú no puedes seguir estando pasivo, no puedes ser un dormido, no puedes ser una dormida. Yo no puedo ser un dormido. Yo tengo que activarme, yo tengo que actuar, yo tengo que tomar la iniciativa, tengo que tomar la delantera en este tiempo. Dios me está diciendo a mí, yo no voy a ser estéril. Entonces recibo la palabra de Dios y actúo. Pero siempre pensando, siempre mirando a ver, ay, ¿será cuando Dios me va a bendecir? Mire, Dios te quiere bendecir, pero con esa pereza tú nunca vas a llegar a ningún lado. Entonces Ana fue y se compró una ropa bonita. Dijo, el Cana, ven. Y el Cana vi, me cambiaron de mujer. Ahora sí. Y mire, y me gusta lo que dice la Biblia. Y el Señor se acordó de ella. Porque cuando tú eres diligente, cuando tú eres chispa, cuando tú te levantas temprano a trabajar, cuando tú te metes en una cosa, cuando tú te metes en otra, mire, Dios se acuerda de ti. Gedeón era el único que estaba recogiendo y todos estaban asustados, guardados. Y Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Ve, esto no es tiempo de religiosidad. Esto no es tiempo de, ay, es que voy a orar a ver si Dios quiere que yo haga. Mire, actúa, ve y monta tu negocio, ve y vende, ven, trabaja de día y de noche, trabaja de mañana, tarde y noche. Tú tienes que romper la esterilidad. No puedes ser pobre este año. El dinero está, la gente está, las oportunidades están. Yo no puedo ser estéril. Gana esta ciudad para Jesús. Que no hay almas es lo que hay. No puede ser pasivo. Escuchen, no puede ser pasivo porque Dios te está llamando. Dios le dijo a Jason Jiménez, hey, vente para acá. No puedes ser pasivo. No puedes. Dios te está llamando a que le sirvas hoy. Dios te está llamando a que acciones hoy. Dios te está llamando a que, bueno, estoy mirando cuando llega el tiempo es ya. Estoy mirando a ver cuándo trabajo, el tiempo es ya. Estoy mirando a ver cuándo pongo la empresa, el tiempo es ya, es ya. No puedes seguir estando pasivo, no puedes seguir estando pasiva, no puedes ser un dormido. A los hombres dormidos tenemos que meterles y hacerles algo. Un hombre tiene que ser activo. Un hombre tiene que ser activo. El hombre tiene que trabajar, tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que jugar fútbol, tiene que ver fútbol, tiene que hacer una cosa, tiene que hacer otra, Cuando tú te mueves, Dios se acuerda de ti. Cuando tú te mueves, cuando tú haces algo, cuando tú no te... Es que estoy pensando que ya, muévete ya. ¿Qué estás pensando? Muévete. Matricúlate en la universidad. Muévete. Ve y haz es que no tengo plata, ve, haz negocio sin plata. Muévete, que Dios te va a dar la plata en el camino. Pero tienes que moverte. Es que si no sale, Dios no te va a dejar en vergüenza, te lo aseguro. Dios va a aparecer.
Mire, cada locura en la que yo me meto, Dios aparece siempre. Porque de Dios que me muevo. Dios, ¿qué día Dios me habló y me dijo: Carlos, tú eres el demorado? Uno tiene que estar en continuo movimiento. Mire, descanse después de los 70. Descanse después de los 70. Yo no entiendo cómo descansan tanto. Si uno no tiene nada, no puede descansar. No puedo, yo no puedo. ¿Cuántas personas nos están perdiendo en esta ciudad? Y yo no me puedo quedar dormido pensando en que tan bonita la iglesia, la gente viene el domingo. No. Yo pudiera el domingo en la tarde estar inventando otro culto, coger un ramito de uvas de esas que venden en de uno, prender el televisor y estar. Pero me convertiría mañana en otra Ana. Hoy las iglesias se están esterilizando. Hoy los cristianos se están esterilizando. ¿Sabe por qué? Porque no se mueven. Tú te tienes que mover. Tú tienes que tener, decía el doctor Paul Eneche, sentido de urgencia. Todo es urgente. Iglesia, todo es urgente. Ahora yo tomé una filosofía. Yo necesito las cosas para ayer. Ese espíritu de procrastinación, de decir mañana lo hago, pasado mañana decido, eso se tiene que romper. Yo lo necesito es hoy. Yo lo necesito ya. Yo necesito que el cambio sea hoy. Yo no necesito que sea mañana. Yo me tengo que activar. Ana dijo: ya no más. Ahora voy a ir a comer. Ahora no voy a estar triste. Ahora me voy a levantar. Ahora voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Sí. Yo no estoy quieto, yo me muevo, yo hago algo que Dios quiere que yo haga, pero me tengo que mover. Ana lo había pedido, pero no había cambiado de actitud. Cuando cambiamos a ser diligentes, el cielo viene a nuestro favor. Si andas rápido, Dios va a andar contigo. Porque no hemos entendido que Dios es el Dios de la velocidad. Si tú andas rápido, Dios va contigo. Por eso los que quieren caminar conmigo, así sea de paseo, yo voy adelante siempre. Yo tengo que andar rápido. Yo no me puedo quedar quieto. Y el problema de nosotros es que andamos muy despacio. Felipe anduvo rápido. Los apóstoles andaban rápido. Tú tienes que andar rápido. No puedes demorarte haciendo una carrera universitaria 5 años. Tienes que demorarte 3 años. Tienes que ser rápido. Los que tienen 20 a los 30 tienen que tener casa, tienen que tener carro. Tienes que ser rápido. A los 40 ya debes tener tus hijos formados. Tienes que ser rápido. No puedes seguir siendo lento. Tienes que enamorar a tu esposa rápido. Tienes que atender a tu esposo rápido. El pobre esposo esperando el desayuno. Tienes que ser rápido. Tienes que servir a Dios rápido. Tienes que servir a Dios rápido. Dios te está llamando para que tú acciones, para que tú actúes. Porque entonces Ana dijo: hey, no, yo ya me voy a mover y vamos a hacer a Samuel. Vamos a hacer a Samuel. Y cuando Samuel fue hecho, le dijo al esposo: no lo voy a llevar hasta que no sea destetado. Lo vamos a preparar para dejarlo allá. Cuando pasó el tiempo, lo llevó. Acá está lo que yo había prometido. ¿Y sabe qué le dijo el sacerdote? Ok, porque has hecho eso, que el Señor te bendiga. 5 chinitos más. Eso fue de una, 5 más. Si tú entregas lo primero, Dios te va a dar 5 veces más de lo que tienes. Si tú entregas lo primero, Dios te va a entregar 5 veces más de lo que tienes.
Le estoy dando una palabra a alguien hoy. Si tú entregas lo primero, Dios te va a dar 5 veces más, 5 veces más, 5 veces más. Este es el año de los 5 veces más, 5 veces más. Sí, habrás llorado en el 2025, habrás sufrido en el 2024, habrás vivido tragedias en el 2024, pero Dios, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos te dice este año 5 veces más. Ya no vas a llorar, ya no vas a sufrir, vas a ver la gloria de mi Jesús, vas a ver la gloria de mi Jesús. Algo está pasando, algo se está rompiendo. Vamos, levántate, muévete.